soldado, Pablo era formado, Pablo era preparado. Usted quiere pararse frente a un gobernante, a predicarle a un gobernante. Queremos llevar pastores y líderes cristianos a la política que ni saben que es un presupuesto nacional. ¿Sigo o paro? Porque son famosos. Entonces llevamos a nuestro gobierno, ya me estoy sintiendo en una campaña política, y llevamos a nuestros gobiernos y ponemos allí en el gobierno a alguien porque fue famoso contando chistes o embolando zapatos. Perdóneme lo que le estoy hablando, pero por eso estamos como estamos. La gente tiene que prepararse, la gente tiene que formarse, hay que estudiar. El mensaje de esta mañana lleva como título: ¿por qué prosperan los judíos? ¿Por qué prosperan los judíos? Y es una pregunta muy especial que nos surge y que le ha surgido a muchas personas. He tenido la oportunidad de conocer a muchos judíos y la verdad, una de las características de estos judíos es su prosperidad en todas las áreas. Antes de iniciar en materia, usted debe entender que prosperidad necesariamente no tiene que ver con dinero, sino prosperidad habla de algo integral. La prosperidad bíblica habla de algo integral. Recuerde usted que tenemos 8 áreas en nuestra vida: el área espiritual, emocional, el área familiar, laboral, física, social, intelectual y financiera. Y esas 8 áreas deben ser áreas que estén potencializadas en la bendición de Dios. Quiero leerle unos textos bíblicos y quiero que usted los mire en pantalla. Por favor, quiero que mire aquí la pantalla porque vamos a ir mostrándole unos textos bíblicos y usted va a tomar como soporte esta base bíblica, la cual dice así. Tercera carta de Juan, capítulo 1 y versículo número 2. Allí siguiente, por favor. Y dice así la palabra, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Léalo una vez más. Amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En qué? En todas las cosas. ¿En qué? En todas las cosas. Y cuando el apóstol Juan habla en todas las cosas, ¿es en qué? En todas las cosas. ¿Es en qué? En todas las cosas. Siguiente. Mire lo que dice el Salmo 37, verso 25. Dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Léalo más fuerte. Joven fui, mire esta palabra del salmista, y he envejecido, pero yo no he visto, mire, dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señoras y señores, la descendencia de los justos no va a mendigar pan. Los justos no estarán desamparados. Tus hijos nunca van a mendigar pan. Alabado sea el Señor. He dicho que tu hija y tu hijo jamás van a mendigar el pan. Filipenses 4:19. Mire lo que dice ahí. Dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es el que suple todo lo que nos falta. Mírelo, ¿quién dice ahí? Mi Dios. Pero mire lo que dice: suplirá todo lo que os falta. Y cuando dice todo es todo. Cuando dice todo es todo. Señoras y señores, le estoy mostrando con bases bíblicas, y hay más de 700 pasajes en la Biblia que nos habla que tenemos un Dios que suple todo lo que necesitamos. De hecho, el salmista dijo un día: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se respondió: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿No le parece maravilloso tener un Dios que nos suple todo? El mismo Jesús dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, es decir, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará
buenas cosas a los que se lo pidan. Diga conmigo, buenas cosas. Dígalo, buenas cosas. Yo quiero que usted grabe esa palabra en su corazón. Buenas cosas. Ahora mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 8 y verso 32. Mire ahí en pantalla, dice el texto así en Juan 8:32. Ahí está el texto y dice: y conoceréis la verdad. Dice: y la verdad os hará libres. Pero mire lo que dice sigue por favor, siguiente. Dice, déjamelo ahí. Y conoceréis, ahí está mal ese texto. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Diga conmigo, necesito ser libre. Dígalo fuerte, necesito ser libre. Dígalo, mi vida necesita ser libre. El versículo número 32 dice: el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice Romanos. Pero qué tremendo nosotros entender claramente lo que la palabra del Señor nos enseña. Dice claramente la palabra que nosotros podemos ser libres por causa del Señor. Diga, libres por causa del Señor. Libres por causa del Señor. ¿Sabe qué es lo que nos hace libres a nosotros? Nos hace el conocimiento. Juan 8:32 dice que nosotros podemos ser libres por causa del conocimiento. Diga, conocimiento. Jesús mismo lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Definitivamente tenemos que tener la libertad, pero la libertad no nos la otorga solamente la misma libertad por estar ahí, sino que tenemos que conocer la verdad. La llave para que nosotros podamos ser libres en cada una de las áreas de nuestra vida es el conocimiento. No solamente es la verdad, sino es el conocimiento. Y es aquí donde quiero entrar en materia en esta mañana y hablarle un poco a usted acerca del conocimiento. La llave es el conocimiento. Así que cuando nosotros entramos a hablar de esa llave que es el conocimiento, lo primero que quiero hablarle a usted es de conocer a Israel. ¿Por qué hablar de por qué prosperan los judíos? Conocí a una persona que comenzó a hablarme en algún momento acerca de principios de finanzas tomadas desde el marco bíblico referente al pueblo de Israel. Y me llamó mucho la atención cuando empecé a escuchar a este hombre, y comenzó a llamarme mucho la atención también que era un hombre que no solamente lo decía, sino que lo vivía como un propio estilo de vida. Porque no es lo mismo que tú hables desde solamente las palabras a que lo hables desde la vivencia misma. Y este hombre, cuando hablaba a mi vida desde su propia vivencia, comenzando desde muy joven en una carreta a vender unos productos hasta convertirse en un mega empresario aquí en Colombia, yo pude decir verdaderamente este hombre tiene bases y tiene autoridad para hablar de lo que está diciendo, y le presté mucha atención. Desde ese momento comencé años atrás a investigar, a leer algunos textos, algunos libros de por qué prosperan los judíos. Mira en pantalla y vamos a mirar un poco acerca del mapa de Israel. Israel es un pequeño país, para los que no conocen mucho, en Asia Menor, que está ahí, usted puede ver muy pequeño ese país, el cual está rodeado de países musulmanes. Usted debe entender que Israel es un pequeño país, tal vez del tamaño de uno de nuestros departamentos en Colombia, todo el país. Pero en medio de todos los países musulmanes, y por cierto, rodeado de muchos desiertos, es un país con unas maravillas impresionantes. Israel es no solamente una maravilla como turismo, donde muchas personas, como paraíso turístico, donde miles de personas en el mundo visitan Jerusalén al año, millones de personas podría decir, sino que definitivamente es una maravilla por tantas, pero tantas cosas. Escuche esto, es una nación que nace con una promesa. Usted conoce la Biblia, la promesa que vino sobre Abraham, una nación que dio origen no solamente a una cultura, sino también al Salvador del mundo. Estoy hablando de Jesús, que nació en Belén de Judea, una nación conocida por sus múltiples guerras con los pueblos vecinos desde los tiempos del Antiguo Testamento, pasando por catástrofes, conflictos, invasiones, posconflictos mundiales,
holocaustos como el holocausto nazi, pero definitivamente Israel ha prevalecido en el tiempo. Mire qué interesante poder ver ahí esas imágenes de cómo en medio de la barbaridad, y entre eso Adolfo Hitler, donde tomó a millones, más de 4 millones de israelitas, de judíos, terminó llevándolos a campamentos, llevándolos a campos de concentración, muchos de ellos pasaban los tanques Panzer, que eran los tanques alemanes, sobre ellos, otros morían en las cámaras de gas, otros quemados en vida, millones de personas murieron, pero aún en medio de ese holocausto, ellos permanecieron por una promesa que Dios les había dado. Fueron dispersados muchas veces en el año 70 después de Cristo, la destrucción del templo, la caída del templo, la derrota del pueblo de Israel en manos de los romanos, marcó una dispersión impresionante. Durante los tiempos de la invasión del pueblo de Babilonia, un cautiverio de 70 años. Ahí conocemos libros como el de Daniel, vemos libros en donde Jeremías estuvo en el cautiverio, en donde llega la repatriación en los tiempos de Esdras, de Nehemías, contemporáneos con Ageo y Zacarías que profetizaron. Podemos mirar en la Biblia que el Señor cumplió la promesa, ellos volvieron, pero seguían siendo dispersos. Qué tremendo poder entender esto. En 1947 las Naciones Unidas aprobaron la participación de Palestina. Escúcheme bien, aprobaron esa partición en 2 estados, uno judío y uno árabe. Y ahí comenzó a incrementarse el conflicto árabe-israelí. Por eso usted ve en las noticias, y muchos ni siquiera entienden, que la inmolación de estos hombres, de los extremistas islámicos, tiene que ver por una contienda inclusive que comenzó tiempos atrás, en los tiempos de Saúl, en los tiempos de Jacob. Tiempo atrás viene. De hecho, la traducción que usted encuentra de la palabra filisteo es la palabra palestino. ¿De dónde vienen los palestinos? Hoy entiende que vienen de los filisteos, por si alguno no lo sabía. Así que David se enfrentó con un palestino, un israelí ya se estaba enfrentando con un palestino. Ahí encontramos a un judío y un árabe enfrentándose, para que usted lo pueda comprender en estos momentos. Cuando se declara oficialmente en 1948 oficialmente Israel como un estado, se reconoce, miles y millones de personas comienzan a regresar a Israel. Por eso Israel es una de las maravillas y uno de los países políglotas en el mundo. Es decir, se hablan muchos idiomas en Israel. No solamente se habla hebreo, no solamente se habla inglés, sino que también regresaron judíos que estaban en Alemania, regresaron a Israel. Aquellos que estaban en Holanda regresaron a Israel. Habían unos que estaban en América Latina y llevaron el español también. Así que Israel es una maravilla. Hoy, esta mañana, bendecimos a Israel. Alguien que diga: bendita sea Israel. Alguien que lo pueda decir: bendita sea Israel. Qué tremendo. Cuando hablamos de Israel, nosotros hablamos de muchas cosas. De hecho, podríamos estar hablando todo el día acerca de Israel. Un país que ha estado en esa contienda y ese dominio territorial, pero me sorprende que Israel es una de las potencias más grandes del mundo. Escúcheme bien, más grandes del mundo, no solamente militar, sino también tecnológico. La tecnología de Israel es una tecnología única y admirable, y estoy hablando de un país muy pequeño, un poco más de 8 millones de habitantes, con una tecnología sin igual. De hecho, muchas cosas aún nosotros no las conocemos, pero provienen de Israel. Usted debe comprender que definitivamente la industria en Israel, la siguiente, dame por favor la siguiente, mira aquí, las industrias, atrás por favor, las industrias en Israel son impresionantes y definitivamente vemos nosotros cómo no solamente Israel ha desarrollado esas industrias, sino son emprendedores, marcas muy conocidas. Por favor, dámela ahí, ahora sí. Mira lo que dice ahí, mira. Marcas que usted conoce, posiblemente las ha visto, algunas aplicaciones que usted usa usualmente, WhatsApp, Facebook, ¿cierto? Waze para la ubicación geográfica, para usted poder ubicarse a través de un GPS. Usted
ha podido ver esto, toda esta tecnología, todo esto proviene de Israel. Todo ello ha hecho convertir a Israel en un país tecnológicamente como una potencia mundial, una potencia impresionante. Voy a leerle algunos datos para que usted pueda entender. Es la segunda potencia tecnológica a nivel mundial y es la competencia más fuerte entre la China y los Estados Unidos. Israel, la China y los Estados Unidos son aquellos que compiten constantemente frente a los avances tecnológicos. Pero ¿cómo ha podido llegar a estos niveles tan altos? ¿Cómo han podido llegar a este punto siendo un país tan pequeño? De hecho, en donde florecen tantos cultivos tan maravillosos en un país que no tiene las riquezas que tenemos nosotros. Nosotros los colombianos tenemos agua por montones. Israel no tiene las vertientes de agua que tenemos nosotros. Nosotros tenemos esmeraldas a montón. Israel no posee esas piedras preciosas, no tiene oro. Nosotros tenemos minas de oro, nosotros tenemos minas de esmeralda. Nuestro departamento Boyacá, parte de Santander, son países multimillonarios en su suelo y su subsuelo. Tenemos petróleo a granel, tenemos nosotros la mayor variedad de aves, pisos térmicos, tenemos todo lo que usted pueda imaginarse. Tenemos dos océanos, el océano Pacífico, el océano Atlántico. Usted no puede imaginarse tantas riquezas que tenemos, y ellos, siendo un país en medio del desierto, florecen. ¿Me está entendiendo? Florecen, avanzan. ¿Cómo puede un país siendo tan pequeño en medio del desierto florecer, fructificar, prosperar? Y un país en donde usted tal vez nunca va a encontrar personas en miseria. Usted nunca va a encontrar personas, un israelita en las calles. Usted nunca va a encontrar una persona pobre. La mayoría son personas exitosas, personas con una economía sólida, personas emprendedoras. ¿Cuál es el secreto para que estas personas sean personas multimillonarias? Y escúcheme, en los altares muchas veces se tiene miedo también de hablar de finanzas. La iglesia tiene que ser libre también en las finanzas, porque no sacamos nada hablando y diciendo amén, aleluya, gloria a Dios, pero que llegues a tu casa y no tengas para darle de comer a tus hijos. ¿Sigo o paro? Que llegues a tu casa y no tengas para pagar los servicios públicos, para pagar los recibos, que estés endeudada, que estés endeudado, que te llamen los gotagotas, que estés estresado, que no puedas tener paz. Quiero decirles que el israelí ha entendido lo que es la libertad financiera, lo que es no trabajar para el dinero, sino que el dinero trabaje para ellos. ¿Aló? Sino que las finanzas trabajen para ellos, y es muy importante que usted entienda eso. Quiero darle unas bases muy importantes, unas bases muy poderosas que van a ayudarnos a todos de una forma muy especial. Algo que me impacta es la educación. La educación, diga conmigo, la educación es la llave, es la base donde se puede comenzar a crecer. Los israelitas, escúcheme bien, son personas que le dan una importancia fundamental a la educación. La mayoría de las personas en nuestro continente latinoamericano no basan su vida en la educación. La educación juega un papel muy importante. El israelita entiende que debe ir a prepararse y debe ir a formarse para lo que va a desarrollar en la vida. Me parece muy duro que muchachos que están terminando en nuestro país, Colombia, hablo con muchos jóvenes que están en grado 10º, en grado 11, ni siquiera tienen claro qué quieren estudiar. Han perdido la identidad, no saben qué quieren estudiar, no saben qué quieren hacer en su vida, porque no han sido instruidos desde niños. Los judíos saben instruir a los niños desde que son pequeños. Por eso ellos tienen una premisa, y es: instruye al niño en su camino. No solamente en la palabra, sino que hay una profunda cantidad de conocimientos que se pueden impartir. Escuche esto: es inevitable pensar que un país va a prosperar si no hay una formación, si no hay una capacitación, si no hay un estudio. Qué interesante entender esto, la importancia de la educación de Israel. Tenemos que acudir inevitablemente a ese factor religioso. El 75.4% de los habitantes del país son judíos.
Si esto lo sumamos al hecho de que los judíos apenas representan el 0.2% de la población mundial, pero más del 20% de los ganadores de premio Nobel, estoy hablando de algo muy poderoso. ¿Por qué la mayoría de los premios Nobel se lo ganan los israelitas? El 20% de los premios Nobel en todas sus áreas se la terminan ganando los israelitas. Tenemos que hacernos una idea, y es que definitivamente los judíos enfocan en la educación su vida futura. Si no te preparas hoy, no esperes recibir grandes cosechas en el mañana. Padres que tienen a sus hijos, jóvenes que están aquí, si ustedes están soñando con ser youtubers, con ser tiktokers, permítame decirles que están en un gran error. Es una moda que va a pasar en algún momento. La formación debe venir a sus vidas. ¿Aló? Si nos enfocamos en este tiempo, y conozco mucha gente que dice, es que está dando plata ser youtuber, está dando plata ser tiktoker, está dando plata ser una persona muy conocida en las redes sociales. Posiblemente por ahora sí, pero eso pasará. Eso pasará en algún momento, pero el conocimiento que tú tengas jamás pasará. Conozco gente que está ganando dinero por hacer bobadas, perdón la palabra, estupideces a través de las redes sociales. Ahora los está ganando, posiblemente. Posiblemente está ganando dinero de esta manera, pero no va a poder desarrollar una prosperidad integral y no va a poder entender los principios de los cuales hoy le quiero hablar. La cifra más alta del mundo de profesionales están realmente en Israel. Por cada 10,000 trabajadores en Israel hay 140 ingenieros. Esto es una cifra impresionante. Miren Colombia, por cuántos obreros, cuántos ingenieros se gradúan en las universidades, y usted se sorprendería. Estamos hablando de una cifra muy elevada. Si hablamos de la tecnología agrícola, de la tecnología militar y de todas las demás tecnologías, definitivamente esto es algo impresionante. Voy a mostrarle algunos judíos muy famosos con características especiales, y son personas millonarias, ricas, porque han caminado bajo unos principios. Mire, este hombre es Larry Ellison. Algunos de ustedes lo conocen, otros no lo conocen, pero un hombre con un patrimonio de más de 43,000 millones de dólares. No es un hombre anciano, es un hombre joven, un judío que de hecho en la revista Forbes ha ocupado de los primeros puestos, y este hombre sostuvo algo en su corazón. Esta fue su premisa. Él construyó su fortuna, escúchelo bien, con la fundación de la compañía de software Oracle en 1977. Desde entonces ha ampliado su cuenta bancaria con varias adquisiciones lucrativas de bienes raíces. Este hombre ha ido incrementando su patrimonio comprando tierras a bajo costo, entendiendo que las tierras tienden a valorizarse. Este hombre ha venido comprando terrenos y lugares que posiblemente para algunas personas no tienen valor, pero él mira siempre a futuro y sabe que algún día tendrán más valor. ¿Hay alguien acá todavía? Qué tremendo poder entender de estos principios. Este hombre de hecho llegó a comprar una isla, la isla hawaiana de Lanai, y la aerolínea Island. ¿Sabe lo que dijo este hombre? Dijo, yo compro la aerolínea, pero como no hay con qué, compro la isla, pero como no hay cómo transportarse a esa isla, entonces voy a comprar también la aerolínea para que todos puedan ir a la isla. Es decir, este hombre desarrolló un sistema o un ecosistema de autoapalancamiento. ¿Qué es un sistema de autoapalancamiento? Yo mismo soy el creador de mi empresa, pero mi empresa necesita generar también necesita ayuda de otra compañía. Pero entonces yo no le voy a dejar el dinero a esta compañía, sino voy a crear esta compañía para que el recurso quede en mí mismo. ¿Me está entendiendo? Entonces creó un ecosistema impresionante en donde yo tengo la isla, pero también tengo en estos momentos la aerolínea. Escuche esto. Mire este hombre. Esta pareja es impresionante, Charles y David Koch. Esta pareja, con una fortuna de más de 34,000 millones de dólares, propietario de la segunda empresa más grande de los Estados Unidos. Estoy hablando de las industrias Koch. Y estos hermanos han hecho su fortuna en torno a la referencia de productos químicos. También tienen inversiones en grandes compañías. Estos hombres son conocidos por sus generosas donaciones a fundaciones sin ánimo de lucro. Una de las fortalezas de estos hermanos ha sido la obra altruista,
la obra social, el apoyar algunas fundaciones y algunos lugares en el trabajo social, apoyar lugares como el Lincoln Center y el Memorial Cancer Center, un lugar en donde enfermos de cáncer, enfermos terminal han sido levantados. Siguiente, mire este. De pronto usted va a conocer a este hombre, un hombre y las marcas, imposible no conocerlas. Qué tremendo, ¿no? Sergey Brin, un hombre conocido por fundar dos compañías que lo han hecho multimillonario. Es un joven, no es un hombre, por eso sé que esta palabra es propicia, porque aquí hay muchos jóvenes emprendedores, aquí hay gente que va a soñar y va a sacar del estadio la pelota, como decía un amigo, y va a ver una vida diferente en todas las áreas. Este hombre fundó Google, pero también hizo el lanzamiento de esta hermosa compañía en 1988. Todos los que estamos acá hemos tenido que darle un clic a Google, ¿sí o no? Todos en algún momento hemos hecho clic ahí. Y posteriormente compró YouTube en el año 2006. Este hombre todos los días gana millones y millones de dólares, porque un día Dios le dio una idea creativa. Ahora, todos estos son judíos. Todos son judíos. ¿No le parece increíble? Mire este, siguiente por favor. Michael Dell. Usted posiblemente algún día ha escuchado la marca Dell. Un hombre también multimillonario, emprendedor, siempre hacia adelante, con una característica: judío. Lanzó su propia empresa. Dijo: yo puedo tener mi propia empresa de fabricación de computadores. Y este hombre hasta el día de hoy sigue siendo una de las cabezas más fuertes a nivel mundial en la tecnología y en los computadores. Pero mire este, siguiente, mire, este se lo conoce, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, también un hombre judío, y qué impresionante, porque todos aquí tenemos Facebook. De hecho, están viéndonos a través de Facebook. Este muchacho, un día en la universidad, Dios le dio, digo Dios porque el que da todo al final es Dios. Dios le dio una idea creativa de desarrollar una red social para comunicarse entre personas, porque para los judíos la comunicación y las fuentes de contacto son muy importantes. El judío cuida fuertemente sus contactos, sus relaciones, sus conexiones y sus asociaciones. Para un judío, él no puede conectar a todas las personas con todas las personas. Y escuche esto: hay personas que para el judío fueron asignadas para él, y él no se la puede presentar a otra persona porque fue asignada para él. Tal vez Dios te dio un contacto para un negocio y tú se lo presentas a uno, se lo presentas al otro y te dejaron sin el negocio a ti. Pero el judío entiende que hay una sólida red de contactos, y basado en esa premisa, hablando de la diáspora, en otra oportunidad le voy a hablar de la diáspora, que tuvo que ver con la expansión, con el expandirse, el ser dispersados los judíos a nivel mundial. Ahí en ese momento viene algo sobre la mente de Zuckerberg, propietario de Facebook. Vuelve por favor a la imagen. Y posteriormente compra WhatsApp. El desayuno para el alma le llega por WhatsApp. La palabra le llega por WhatsApp. Escuche esto: este hombre es uno de los hombres más ricos del mundo. Más ricos del mundo. Un joven millonario. De hecho, es el hombre más joven y más rico, de los ricos más jóvenes del mundo. ¿Sigo o paro? Mire este lo tienen que conocer ustedes. Siguiente: Albert Einstein, el cerebro de los cerebros. Judío también. Qué tremendo, ¿no? Judío. ¿No le parece impresionante? La persona que desarrolló la teoría de la relatividad, la persona que ha sido considerada más inteligente y más pensante del mundo. También un hombre multimillonario, ganador del premio Nobel, un hombre increíble. 1879 a 1955 que muere, dejó marcada la historia de la humanidad. Siguiente, mire este: Steven Spielberg, una mente prodigiosa, y muchos de ustedes han visto películas de él. ¿Cómo no haberse visto Volver al Futuro, Jurassic Park, E.T.? Y muchas de las cosas que usted veía en esas películas en los años 80 eran una locura. Por ejemplo, hablar por un reloj. Estamos hablando de los años 80. Hablar por un reloj era una locura, pero él ya lo había visto. Por eso le estoy diciendo, hay muchas cosas, muchos descubrimientos, muchas cosas que usted posiblemente no las ha comprendido, no las ha entendido. ¿Sabía usted que ya hay autos que son propulsados por agua? Después les enseño eso.
Pero hay descubrimientos, hay avances tecnológicos. Y Spielberg en los años 80, en películas como Volver al Futuro, pudo ver cosas que nosotros hoy en día no pensamos en ese momento ver, pero que hoy en día las vemos normales. Los hologramas, por ejemplo. Recuerde la película Volver al Futuro 2, que sale un holograma, un tiburón gigante, y eso era una locura. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire eso, impresionante. Pero hoy en día hay hologramas, hay secretarias hologramas, podemos tener hologramas. La tecnología láser que veíamos nosotros en películas como Star Wars, hoy en día es una evidencia. ¿Cómo nosotros podemos entender esto? Siguiente, le voy a mostrar una serie, un collage aquí para que usted mire. Mire este, Levi Strauss. ¿Quién fue este hombre? Lo que tenemos puesto aquí, lo que usted tiene puesto ahí, fue algún día diseñado por un judío. Un judío que dijo: voy a crear el jean. Ahí está. Y es el famoso creador, el que impuso una marca mundial. Y aquí muchos de ustedes tienen algo que un día un judío lo trajo a su mente y lo trajo a su corazón. De hecho, usted ha aportado, cada uno de nosotros hemos aportado para que siga su industria siendo multimillonaria en el mundo. ¿Sigo o paro? Siguiente, mire esto. Ralph Lauren, el creador, diseñador de esa famosa marca de zapatos Polo, de las lociones, de los perfumes, Polo Club, de la ropa, judío también. Posiblemente usted tiene ese caballito en alguna parte de su ropa, en alguna camisa, en alguna chaqueta, en algún pantalón, judío también. Siguiente, es que esto está tremendo. Mire este Calvin Klein. Posiblemente usted tenga sus interiores de esa marca. No se vaya a mirar, ¿cierto? Pero posiblemente usted utiliza un perfume también, Calvin Klein. Posiblemente usted ha usado esas marcas. Y qué impactante esto. Miremos algunas marcas ahí, mire, algunas marcas para que usted entienda. Warner Bros. También judía, qué tremendo. Mire, Palmolive con una influencia de los principios judíos. Quaker con una influencia con principios judíos 100%. La famosa marca Dunkin' Donuts en el mundo entero. Colgate, Palmolive, donde William Colgate un día recibió una instrucción de bases y principios judío-cristianas. Señoras y señores, yo le estoy mostrando a usted con evidencias que hay algo en común. ¿No le parece curioso? ¿No le parece curioso que todas estas marcas, que todas estas personas, y eso que no le he hablado de personas que aunque su testimonio, escuche por favor, yo no le estoy hablando del testimonio como cristianos, no le estoy hablando si tenía fruto del Espíritu Santo o no, porque Rockefeller fue uno de los hombres más millonarios del mundo, por cierto, también judío, pero su testimonio no era el mejor. Mark Zuckerberg, judío, multimillonario, pero lamentablemente en los últimos años dijo: soy ateo. Le estoy hablando que comenzaron su vida bajo unos principios judíos en las finanzas. Y usted, si sabe que hay una llave, lo mínimo que puede hacer es tomarla y meterla en la puerta para abrirla. ¿Aló? El peor problema que hay en el ser humano es, teniendo la respuesta, no aplicarla. Si tenemos la respuesta, tenemos que aplicarla. Si tenemos la llave, tenemos que usarla. ¿Sigo o paro? El 50% de la economía mundial, escúcheme, es de judíos. 8 millones de israelitas suman su economía, lo que tiene en riquezas la mitad de la población mundial. ¿No le parece tremendo? Ese pequeño país que usted vio metido allá, suma la economía de ese pequeño país y sus habitantes, cada uno de los judíos, lo que tiene en sus bolsillos la mitad de la raza humana. Para mí, algo tiene que estar pasando. Y es ahí donde usted tiene que decir: esto no es casualidad. Hay algo que yo tengo que mirar. Si se está haciendo de una manera, yo tengo que extraerlo. Tengo que traerlo a mi vida y tengo que aplicarlo en mis principios, en mi familia, en mi casa y en mi sociedad. ¿Aló? Sumando el dinero, escúcheme bien, de todos estos hombres que le acabé de nombrar, podríamos hablar que sobrepasaría más de 100 veces o mucho más las riquezas que tiene todo nuestro país. Estoy hablándole de un puñado de hombres.
pero con un principio: todos eran judíos. Ahora sí, volvamos a la diapositiva. La pregunta es: ¿por qué prosperan los judíos? Dígale que está al lado: ¿por qué prosperan los judíos? Y algunos dirán: porque hay una promesa de Dios. Yo quiero decirles que esa misma promesa está para todos nosotros, porque nosotros somos, por medio de Jesucristo, también linaje, descendencia de Abraham. ¿Aló? Entonces no es solo por la promesa también es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. La promesa es para todos. Entonces, ¿por qué es? Déselo fuerte al Señor. ¿Por qué prosperan? ¿Por qué prosperan, pastor? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la llave? Pregúnteme cuál, pero con ganas, ¿cuál? Tiene que haber una llave definitivamente, tiene que haber una esencia. Agárrela, porque yo le estoy hablando a gente que se tiene que cansar de la situación económica que pueda estar viviendo. Usted tiene que cansarse de la situación difícil. Usted tiene que cansarse de estar pidiendo dinero prestado. Usted tiene que cansarse y tiene que pasar a otro nivel. Así que bienvenido a esta aventura. ¿Por qué prosperan los judíos? Amén. Bienvenidos a esta aventura. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo necesito crecer en todas las áreas de mi vida. Mire la siguiente imagen ahí, por favor. Y quiero mostrarle esa balanza. Usted la conoce, son las áreas del ser. Esas son las áreas que tenemos nosotros en nuestra vida: espiritual, emocional, familiar, física, laboral, social, intelectual y financiera. ¿Y por qué hay una balanza? Porque tu vida debe tener un equilibrio en esas 8 áreas. Me explico. Si tú tienes la balanza muy inclinada hacia lo espiritual, pero en lo económico grave, entonces hay que equilibrar la balanza. Si tú tienes la balanza muy buena en lo económico, pero pésimo en lo espiritual, hay que equilibrar la balanza. Si tú tienes la balanza muy inclinada en lo familiar, pero descuidado lo espiritual, hay que inclinar la balanza, porque algún día la familia tropezará. Si no estás fuerte en lo espiritual, no podrás mantenerle un cerco a tu casa. ¿Aló? Entonces hay que tener una balanza. La vida, señoras y señores, habla de equilibrio. Necesitamos tener equilibrio, porque puedes ser una persona con mucho dinero, pero con tus hijos en las drogas. Entonces no eres próspero, eres un miserable, porque tienes a tus hijos en las drogas, en la cárcel, en la prostitución. El otro se te murió en un accidente. Tus hijos están viviendo, el perro se te murió, te pasó un gato, te orinó el perro, te pasó de todo en la vida, y terminas simplemente diciendo: ¿qué es esto? Dios va a levantar a tus hijos en victoria. Dios va a levantar, he dicho, a tus hijos en victoria. Recíbalo esta mañana. Entonces tus hijos también se plantarán como olivos verdes en los atrios del Señor. Tu casa será una casa bendita en todas las áreas. Tu familia será una familia bendita también en la salud, porque puedes tener mucho dinero pero estar cuadripléjico en una silla de ruedas. ¿De qué te sirve tener fincas? ¿De qué te sirve tener mansiones? ¿De qué te sirve tener 7 camionetas parqueadas, 2 Lamborghini, 5 motos, si no puedes montarte en ninguna porque estás en un hospital clavado a una cama con oxígeno, con máquinas artificiales? Entonces necesitamos una prosperidad integral. Aleluya. Diga conmigo amén. Necesitamos tener una balanza. Para abrir una puerta necesitamos algo. ¿Qué necesitamos para abrir la puerta? Diga conmigo: una llave. ¿Qué necesitamos? Una llave. Para cada una de las 8 áreas hay una llave. Hay una llave para abrir la espiritualidad. Hay una llave para abrir el área emocional. Por ejemplo, para la espiritualidad hay unas llaves específicas: las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la vigilia, el velar, el aprender nosotros a meditar y memorizar en la palabra. Es la llave de lo espiritual. Pero la llave de lo espiritual no te va a desatar la economía. ¿Aló? ¿Sigo o paro? Tú puedes tener las llaves de lo espiritual y meterlas todo el día aquí o en tu casa, y luego le vas a decir al Señor: Señor, y mi dinero, y mi plata, y no tengo nada. Y termina usted cantando: no tengo dinero, ¿cierto? Porque no hay. ¿Por qué? Porque solamente está usando la llave de la espiritualidad.
Aquí le estoy dando un mensaje de reino que usted lo va a aplicar y va a poder salir de los dogmas. Los pastores, y lo digo con mucho respeto, de años atrás, y espero que no me vaya a malinterpretar, les faltó enseñarles a muchas personas en la iglesia que no solamente es la llave espiritual la que te va a prosperar. Hemos llenado la iglesia de dogmas, y una de ellas es que si tú buscas a Dios y estás en santidad, es suficiente para que te llueva el dinero del cielo. Y permíteme informarle que eso es falso. Usted necesita trabajar, usted necesita capacitarse, usted necesita estudiar, usted necesita hacer un posgrado, un magíster. Y le voy a mostrar a usted principios de la prosperidad de los judíos. ¿Está listo o no está listo? ¿Está preparado o no está preparado? Escuche esto. El libro de Deuteronomio, el capítulo número 8 y el versículo número 18. Quiero que lo miremos en pantalla, por favor. Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Nos muestra algo muy especial. Dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¿Para qué te da el poder? Para hacer las riquezas. Levante su mano derecha conmigo y diga: Dios me da el poder para fabricarlas. Dígalo una vez más: Dios me da el poder para fabricarlas. Yo quiero que le diga al que está a su lado: Dios te dio el poder para fabricar las riquezas. Alabado sea el Señor. Dios te dio el poder. Dios te dio el poder. De alguien, dígale a alguien: Dios te dio el poder a ti que estás en casa para hacer las riquezas. Le voy a entregar las llaves porque usted tiene el poder para hacerlas. Estos jóvenes que estaban algún día en sus familias, muchos no crecieron en cuna de ricos, sino que desarrollaron la fortuna de parte del cielo sobre la vida de un ser humano. La primera llave de la prosperidad judía es la llave del conocimiento. Apréndase esta: la llave del conocimiento. Conocimiento en dos áreas. Conocimiento número uno del Señor. La primera llave de la prosperidad judía es la llave del conocimiento, pero también el conocimiento secular. Estos dos conocimientos son muy importantes para el judío. Recuerde esto: balanza. Diga conmigo: balanza. Eso quiere decir que ellos no se enfocan solamente en el conocimiento de Dios, sino también en el conocimiento secular. El conocimiento de Dios es muy importante. Los judíos no envían a sus hijos a cualquier colegio. ¿Sigo o paro? Los judíos envían a sus hijos donde les enseñan los principios judíos de la palabra del Señor. Por eso los judíos no envían a sus hijos a cualquier lugar. En la Biblia, en el libro del Éxodo, vemos el gran ejemplo. ¿Quién crió a Moisés? ¿Quién crió a Moisés? ¿Quién levantó a Moisés? Su propia madre al final, una israelita. A pesar de que los egipcios fueron los que rescataron a Moisés del agua y lo llevaron al palacio, al final su propia madre fue la que lo amamantó y terminó educando la vida de Moisés. Escuche bien: sus hijos deben ser formados desde niños, no solo en el colegio, sino en la casa, en principios de la palabra de Dios. Los niños judíos son enseñados en la palabra desde que son pequeños bebés. Les están enseñando a través de la repetición de textos de la Torá, repetición del Pentateuco, para que usted entienda: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, la ley y los profetas. Y les están haciendo repetir en el Shabbat, que para los judíos es su día de reposo. Ellos les están enseñando principios de la Biblia. Usted, como una persona neotestamentaria, como un occidental, como alguien que está aquí en Colombia, usted el domingo viene a la iglesia, pero durante la semana puede enseñarle a sus hijos de la palabra, sentarlos, hablar desde la Biblia, enseñarles. El libro de Deuteronomio capítulo 6 nos dice: estas palabras se las enseñarás a tus hijos. Pero no dice en cualquier lado, dice que se las enseñarías
y se las repetirías y hablarías de ella estando en tu casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios escrita en todo lado, palabra de Dios para memorizar, camino al colegio, palabra en todo lugar, palabra de Dios. ¿Aló? Los niños judíos son formados desde muy temprana edad en la palabra. Por eso Jesús a los 12 años estaba en el templo enseñando con sabiduría y con autoridad, porque desde niño su padre José y su madre María le enseñaron de la ley. Por eso Jesús sabía tanta palabra. Algunos dirán, no, es que él era Dios. No solo eso, no se equivoque, sus padres hicieron un buen trabajo. ¿Aló? Sus padres hicieron un buen trabajo. Instruye al niño en tu camino, y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que enseñarle la palabra, y hay que enseñarles desde el ejemplo. Si tú no haces algo, tus hijos no pretendas que lo hagan. Si tú no te sujetas a una autoridad, no pretendas que tus hijos se sujeten a una autoridad. Si tú no diezmas, no pretendas que tus hijos lo hagan, porque todo lo que tú hagas van a emularlo tus hijos. ¿Sigo o paro? El conocimiento secular es muy importante para el judío. No solo los libros sagrados y sus tradiciones, sino el conocimiento secular para el judío es muy importante, y forman en sus hijos una cultura de conocimiento. Por ejemplo, el 87% de la población judía en los Estados Unidos llega a la universidad, mientras que solo el 40% de los que no son judíos lo alcanzan a hacer. Porque los padres les están inculcando a sus hijos desde que son pequeños: tú tienes que estudiar, tienes que formarte, tienes que ser un profesional, tienes que graduarte y seguir preparándote. Para ellos es muy importante tener el pensamiento crítico, pues esa riqueza los va a ayudar a analizar y percibir dónde pueden andar y dónde no pueden. El judío tiene algo muy importante. Mira la siguiente imagen. Para los judíos, la mente, diga conmigo, la mente juega un papel muy importante. La mente para los judíos juega un papel totalmente definitivo. Los judíos invierten en sus hijos en el conocimiento de su propia mente. La mente debe desarrollarse al máximo. Se dice que los seres humanos no alcanzan a desarrollar ni un 10% del porcentaje de su cerebro, pero los judíos comienzan a inculcar desde temprana edad en sus hijos el desarrollo cerebral. La pregunta es, ¿invierte usted en sus hijos? ¿Invierte usted en el conocimiento de sus hijos? Y aquí ya comienza el Señor a confrontarnos. ¿Quiere formar hijos millonarios o quiere formar hijos atados? ¿Está invirtiendo usted en su mente? Yo les hago esa pregunta. ¿Cuántos libros leen sus hijos al mes? ¿Cuántos hijos tiene usted? 2, 3, 4. ¿Cuántos libros se están leyendo sus hijos al mes? Analice por un momento qué se está formando en la mente de sus hijos. Bill Gates, aún con toda su apretada agenda, lee un libro semanal. Un libro semanal secular donde puede desarrollar un pensamiento crítico y donde está desarrollando un pensamiento para poder avanzar en todas las esferas. ¿Lleva usted a sus hijos a una capacitación desde temprana edad? ¿Está llevando a sus hijos a estudiar inglés desde que son niños? ¿O sus hijos lo único que saben hacer es jugar con un gato en una tablet? Lo único que saben hacer es pegarse frente a un televisor o a las series de Netflix. O lo único que saben hacer es ver Peppa Pig. ¿Está invirtiendo en sus hijos? ¿Está instruyéndolos en algún arte que algún día les ayudará? ¿En algún deporte? ¿Usted los lleva a practicar algún arte? ¿Los está instruyendo en su mente? ¿Les está enseñando a ser gobernantes? ¿Cómo se crían los príncipes? ¿Sigo o paro? Los príncipes desde que son niños los instruyen en todas las artes. Tienen clases. Entonces tienen clases de etiqueta, tienen clases de glamour, tienen clases de saber cómo comportarse. Pero usted pregúntele a un joven hoy en día que ni siquiera saludan. Aquí no pasa eso. Aquí todos saludan al pastor. ¿Sigo o paro?
Pero usted ve hoy en día muchachos que no saben ni siquiera decir buenos días, no saben decir buenas tardes, no saben decir gracias, no saben decir buenas noches. ¿Sigo o paro? Las personas hoy en día se sientan, comen como sea, hacen lo que sea y viven como se les da la quiera, porque no fueron formados desde niños. No les enseñaron a pedir perdón. La urbanidad de Carreño por lo menos debería de volver a los colegios. Debería volver la urbanidad de Carreño a los colegios y debería ser instruido hasta los servidores de la iglesia en la urbanidad de Carreño. Porque hay servidores que aún ni siquiera siendo servidores saben saludar. ¿Sigo o paro? Necesitamos ser personas, escúcheme bien, formados como gobernantes, no como esclavos. Tu mente debe ser una mente de gobierno. Somos reyes y sacerdotes según la palabra. Tenemos el sacerdocio porque ministramos a Dios y ministramos a los hombres. Pero el gobierno, ¿acaso no somos reyes y sacerdotes? ¿Y dónde está tu gobierno? ¿Cuál es el territorio donde gobiernas? ¿Cuál es el terreno donde gobiernas? Si no gobiernas tu propia casa, mucho menos pretendas gobernar el mundo. ¿Sigo o paro? Si en tu casa vives un desorden, tus hijos hacen lo que quieran, todos llegan a la hora que se les da la quiera, sucede lo que sucede y pasa lo que pasa y no hay un gobierno ni siquiera en la casa, no pretendas que Dios derrame su gloria. Tiene que haber definitivamente normas, leyes, decretos e instruir a tus hijos y formarles su mente. Tienes que formar su mente. Tienes que formar su cerebro. Tienes que enseñarles e instruirlos en principios que los van a catapultar a mucha bendición. El judío piensa que si invierte tiempo en leer y estudiar alcanzará la riqueza mucho antes de lo que piensa. El judío no pierde tiempo. ¿Sigo o paro? El judío no pierde tiempo. Para el judío una hora representa ganancia. Una hora que pierda es pobreza. Por eso el judío no pierde tiempo y es una persona de agenda. Pilas con esto. El judío no se levanta a la hora que quiera. Levántese tarde y prepárese para ser pobre. Duerma hasta tarde y prepárese para ser una persona pobre. Constantemente levántese tarde. Levántese tarde. Mantenga su casa desordenada y verá los zapatos por un lado, las medias por otro, la ropa tirada, doblada, y prepárese para una vida de pobreza. ¿Sabe por qué? Porque una persona debe formarse desde la propia casa. La ropa sucia va en un lugar, los zapatos van en otro. Y no estoy siendo psicorrígido, le estoy enseñando principios de gente disciplinada que va a alcanzar la gloria de Dios. ¿Sigo o paro? Y ahí es donde comienzan a formarse personas con principios millonarios. El problema de las personas es el desenfoque. Diga conmigo, desenfoque. Pregúntele a un rico cuántas series de Netflix se ve al mes y verá qué le va a decir. Pregúntele a un millonario. Pregúntele cuántas series de Netflix usted se ve al mes. Te va a decir, no, pues, no. Pregúntele cuál es la novela de moda en las noches y de pronto le va a decir, ¿todavía es Santropel? Pregúntele a una persona con una potencia que quiera avanzar, que quiera desarrollarse, ¿cuántas horas al día se la pasa haciendo este movimiento en el teléfono? Me gusta. Pregúntele a un millonario cuántas horas al día hace eso y le va a decir, no sé. ¿Sabe qué es lo sorprendente? Mark Zuckerberg, siendo el creador y dueño de Facebook, casi ni entra. ¿Aló? ¿Sigo o paro? Mark Zuckerberg, siendo el creador y dueño, casi no entra. Y la mente de muchos se quedó haciendo esto. Y otros mirando lo que hacen otros muchachos e imitándolo. Escuche, le estoy hablando a gente que tiene que desarrollar su mente a un potencial superior. A gente que tiene que desarrollar su mente a un potencial mucho más elevado de lo que usted está pensando. Pregúntele a un millonario cuántas horas al día duerme y le va a decir máximo 6 horas, 8 horas, ya es porque estoy muy cansado. Pero gente que duerme 11, 12, 10 horas, prepárese para vivir en pobreza. El diligente
enriquece, el negligente empobrece. Espere que le lluevan los mangos allá. Señor, haz llover, haz llover. Y verá que le caen. Y hay gente tan terrible que le cae precisamente el mango y ¡pa! Le cayó en la boca. ¡Ah! Y dice: no hay que masticar, eso se deshace solo. Hay que aprender a sembrar, hay que aprender a cosechar. Y cuando coseches hay que aprender a extraer la pulpa, hay que aprender a congelarla, hay que aprender a sacar un registro, hay que aprender a exportarla, hay que aprender a desarrollar. ¿Alguien está aquí conmigo? Y entonces podrás tener una mente diferente y llegar muy lejos, alto, muy alto. El de la mente pobre, ¿qué hace? Cae el mango, lo pica, se lo come y bota la pepa. El de la mente rica va guardando las pepas y dice: ya tengo 100 pepas, algún día voy a sembrar 100 árboles de mango. ¿Aló? Hay que romper las estructuras, hay que romper los paradigmas. Y el ejemplo más grande se llama Pablo. El apóstol Pablo era un hombre preparado. Diga conmigo: preparado. Pablo era preparado en muchas áreas. Pablo hablaba varios idiomas, por eso pudo ir hasta Roma. Otros apóstoles no pudieron ir a Roma porque no tenían la capacidad intelectual para hablar con el César. El César les iba a hablar de 5, 6 y 7 puntos y los otros iban a quedar: no, pues yo sé que la ley de Moisés dice no, venga. Pablo les hablaba desde su esfera y su dimensión. Por eso cuando Pablo fue a Grecia, les habló de los dioses griegos. Pablo conocía a Atenea, Pablo conocía a Poseidón, Pablo conocía a Zeus, Pablo sabía que era el monte del Olimpo, Pablo conocía a los dioses griegos, Júpiter, Venus, Marte. Pablo hablaba varios idiomas, era un hombre más preparado que un yogur, como dicen. Pablo sabía de guerra, por eso podía escribir a los efesios acerca de la armadura de Dios, cómo era la guerra. Pablo sabía de arquitectura, por eso hablaba de la plomada, por eso hablaba del perito, de la piedra angular. Pablo sabía, escúcheme bien, de deportes, por eso hablaba del que corre la carrera en el estadio, de la posta. Pablo sabía de todas las artes de guerra, por eso hablaba de la milicia, del soldado. Pablo era formado, Pablo era preparado. Usted quiere pararse frente a un gobernante, a predicarle a un gobernante. Queremos llevar pastores y líderes cristianos a la política que ni saben que es un presupuesto nacional. ¿Sigo o paro? Porque son famosos. Entonces llevamos a nuestro gobierno, ya me estoy sintiendo en una campaña política. Y llevamos a nuestros gobiernos y ponemos allí en el gobierno a alguien porque fue famoso contando chistes o embolando zapatos. Perdóneme lo que le estoy hablando, pero por eso estamos como estamos. La gente tiene que prepararse, la gente tiene que formarse, hay que estudiar. Dele un aplauso al Señor. Alabado sea Jesús. Apláudale fuerte al Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Necesitamos entender que tiene que haber una llave. Miren lo que dice Proverbios 23:7. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Como sea tu mente, así eres tú. Lo que esté en tu mente y en tu corazón, eso eres tú. Yo por eso no concibo personas que un día no produzcan algo. Saque las estadísticas de cuánto usted se gasta diariamente. Aprenda a hacer un presupuesto, porque hoy no podemos terminar. En 8 días le voy a hablar de un presupuesto, le voy a hablar de deudas hormiga, le voy a enseñar a usted cómo crear una empresa y le voy a enseñar a usted cómo puede desarrollar un nivel de gloria en las finanzas. Alguien diga amén. La iglesia tiene que romper todas las estructuras. La iglesia tiene que romper todo eso. Siguiente imagen, por favor, ahí la siguiente diapositiva. Mire, la actitud es muy importante. ¿Cómo te proyectas con las personas? ¿Cuál es tu actitud? Como la gente te vea, así te van a tratar. Usted vístase como mendigo y lo tratarán como mendigo. Hable como mendigo y lo tratarán como mendigo. Hable, y perdóneme lo que le voy a decir, como hablan las personas mal habladas, como hablan los bandidos, perdóneme que hable de esta manera, como hablan los ladrones, y lo tratarán como un ladrón.
Hable como un príncipe y lo tratarán como un príncipe. Hable entonces, ¿qué parce? Estoy en la buena. Cierto que hasta le ponen un sonsonete. Es que sin palabras, socio. Le ponen un tonito y así lo tratarán. Lo máximo que alcanzará es que la gente en las calles apriete el bolso y huya de usted. Vístase como un embajador de Cristo. Hable como un embajador de Cristo. Piense como un embajador de Cristo y verá la gloria de Dios. Y no le estoy hablando de religiosidad, le estoy hablando de su actitud. Está comprobado científicamente. Una persona llega a un restaurante y llega en chancletas, en esqueleto, en pantaloneta, y le dicen, espere ahí un momento. Pero llega bien vestido y le dicen, por favor siga, siéntese. ¿En dónde lo ubicamos? Son estudios reales. ¿Qué quieres atraer a tu vida? Si no tienes sino a Pedro, no tienes Marcos, Juan y María, sino a Pedro, espero que me esté entendiendo. Lleve a Pedro con honor, lleve a Pedro a la altura, y así mismo usted se proyectará en la vida. La actitud de un ser humano habla mucho. Los judíos tienen claro que su actitud debe ser de vencedor. Cuando un judío saluda, no saluda como saludan muchas personas. ¿Cómo está? Bien, como cuando usted era pobre. Y no, ¿cómo? ¿Cómo estás? Ahí bien, como para no preocuparlo. No, qué actitud. Este es un más que vencedor. Este es un campeón de campeones. Creo que va a ganarse el premio Nobel. Increíble. Y algunos peor. ¿Cómo estás? Bien. Ni abren la boca. ¿Usted cree que esas personas van a conquistar Colombia y el mundo entero? Permítame informarle que no. ¿Sabe yo cuándo identifico un líder? Y bendigo los niños que corren por las iglesias, y bendigo los niños que más hablan. Yo prefiero un niño que haya que atajarlo, que haya que empujarlo. Aló. Esos son los futuros líderes que van a conquistar. Pregúntele cómo era Simón Bolívar en su infancia. Pregunte cómo era ese libertador Simón Bolívar. Estudie un poco. Me siento a hablar con personas, con muchachos, y ni saben quién fue el primer presidente de Colombia. No saben cuál fue el segundo presidente de Colombia. ¿Qué pasó en la batalla del pantano de Vargas? No saben. Y les pregunto, ¿usted sabe qué es la patria boba? Yo creo que es la de la esquina, la muchacha de allí, ¿cierto? Es ella. Qué tremendo que estamos en una sociedad que no ha educado su mente y que no ha educado su conocimiento. Qué tremendo que estamos en una sociedad que quiere fructificar, que quiere prosperar, y en una iglesia que le pide a Dios milagros económicos, pero no hace nada por conseguirlos. Qué tremendo una iglesia que le pide al Señor, fructifícame, prospérame, pero le da miedo emprender un proyecto, un negocio, algo que los va a catapultar a la bendición. Qué tremendo que la iglesia siga engañada pensando que solamente orando va a recibir la bendición. Escúcheme, porque es orando, pero es actuando. Diga orando y actuando, orando y actuando. Diga orando y actuando. Suena como canción, orando y actuando, orando y actuando. Dele un aplauso al Señor. Necesitamos orar, pero también actuar. Mire, la actitud, y ya termino con esto porque hay mucho más que hablarle. Yo quiero hablarle a usted de mucho más, y los que están en casa también, escuche esto. Pero una mirada fija, acompañada frente a una persona que esté afligida, con una sonrisa no fingida y un punto de contacto, tal vez un golpecito en la espalda, tal vez un apretón de manos, puede hablar mucho de ti. Dígame si usted no se ha sentido feliz cuando usted está de pronto por ahí y pasa algún pastor del ministerio o algún líder y le hace, sí, a mí me pasa. Yo estoy en las reuniones con nuestro concilio y estoy aquí y de pronto pasa mi pastor y me toca el hombro y me hace, y yo, bien, seguimos adorando a Dios. Un punto de contacto, una actitud de líder, una actitud que levante a alguien, una actitud de sonrisa, de proyección, que cuando tú te pares en los estrados, en los altares, en la empresa, y solamente compararte y sonrías, la gente diga,
Yo quiero algún día ser como Él. Aló. Yo quiero algún día proyectarme. Yo visualizo gente aquí que va a llegar muy lejos. Yo visualizo en este lugar gente que va a llegar muy lejos. ¿Sabe? ¿Quieren saber? Ayúdame con el piano, por favor. ¿Cómo usted puede cuidar su dinero? ¿Cuántos quieren saber cómo cuidar el dinero? Porque usted puede tener dinero. Ahora, ¿cómo lo va a cuidar? Es otro tema. Ahora, ¿quiere saber cómo hacer crecer su capital? Entréguele 7 o 6 millones de pesos a una mente pobre y sale corriendo a comprarse el último iPhone. Ay, ay, ay. Entréguele 6 millones a alguien con mente rica y esos 6 los convierte en 30. ¿Sigo o paro? No, ya se me acabó el tiempo. Ya se me acabó el tiempo, escuche. Entréguele a alguien con mente pobre un trabajo y está pensando, cuando le llegue el sueldo, salir de compras y comprarse el iPhone para tomarse fotos porque ni sabe para qué más sirve. Pero póngale a alguien con mente de millonario ese recurso en su mano y le va a devolver a usted 10 veces más. Esa es la gran diferencia de la mente millonaria y la mente pobre. Y le estoy hablando a gente en esta hora que puede romper las estructuras y que posiblemente ha dicho: yo necesito que Dios me ayude, que Dios me bendiga. Acá Dios lo está bendiciendo y le está diciendo cómo va a comenzar. Conocimiento del Señor, conocimiento secular, la llave de la mente y la educación y la actitud con la cual enfrentes la vida. En 8 días le voy a enseñar cómo usted puede crear y comenzar su empresa de la nada y cómo puede hacerla desarrollar y crecer siendo un joven inclusive. Cómo usted puede lograr la libertad financiera y no estar atado a un sistema que lo quiere llevar a la esclavitud perpetua. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Diga conmigo: y conoceré la verdad y la verdad, diga conmigo, me hará libre. Levante el aplauso para Jesús y colóquese de pie, por favor. Bendito sea el Padre. Apláudale fuerte al Señor, apláudale fuerte a Jesús, apláudale fuerte al Señor. Algunos de ustedes van a recibir una herencia de sus padres. Posiblemente sus padres les van a heredar a ustedes, les van a dar propiedades. Pero si usted no sabe estos principios, no le van a durar un mes. Se las va a acabar. Lo que sus padres hicieron toda la vida, lo va a acabar en un mes. No lo va a saber multiplicar. ¿Sabe el judío qué piensa? Termino con esto. Cuando recibo la herencia de mis padres, yo la voy a volver 10 veces más grande para entregársela a mis hijos. Y mis hijos la pondrán 10 veces más grande para mis nietos. La mente pobre está esperando que llegue el papá. Uy, que llega él, y que llega porque me quiero ir para San Andrés. Mente pobre. Mente pobre. La mente pobre saca una tarjeta de crédito para comprarse ropa. La mente pobre saca deudas con altos intereses, con gotagotas, con préstamos elevados de dinero, o se endeuda para fiestas y celebraciones. Eso es una mente pobre. Una mente rica no busca apariencias. Una mente rica busca edificar, formar, crecer, desarrollar. Una mente pobre se endeuda para hacerle una fiesta de 15 años a su hija. Una mente pobre. Y luego está endeudada y saca un gota a gota para tapar ese otro hueco. Y luego saca otro para tapar ese otro. Y al final termina empeñando sus cosas y perdiendo en una prendería hasta la argolla del matrimonio. ¿Sigo o paro? No, mentira, ya no puedo seguir. Es una mente pobre. Pero una mente rica es una mente que va proyectándose siempre hacia adelante. Bendito Padre, gracias por esta primera parte, Señor, de este mensaje. Enséñanos, Señor, a invertir en el conocimiento, a invertir en nosotros, a invertir, Señor, en los hijos, en el conocimiento de ellos, en el estudio, la capacitación, Señor.
en el desarrollo intelectual y espiritual, que sea una balanza integral. Te damos gracias, Padre. Levante sus manos.